Vamos a continuar ahora con la mesa 5 de traducción y corporalidad, con la presentación titulada Cuerpo, Revolución y Disciplina, Mujeres Chinas en las obras de los poetas chilenos que visitaron la República Popular China entre 1951 y 1964, con Ke Wang, doctorado en estudios hispánicos, lengua, literatura, historia y pensamiento en la Universidad Autónoma de Madrid, estudiando la imagen de China en las obras de los poetas chilenos que visitaron la República Popular China entre el año 1951 y 1973. Fue asistente de ICLAC, Impacto de China en América Latina y el Caribe, en el año 2024. Tienes 15 minutos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a María Elvira que me presentó. Mi nombre es Wang Keke. Aquí me llama. Estoy muy alegre poder estar aquí hoy porque estoy de una pasantía viajando, recorriendo en Sudamérica y justamente estoy aquí hoy. El tema de mi presentación de hoy sería las mujeres en las obras de los poetas chilenos que visitaron China entre los años 50 y 60. Esta forma parte de mi tesis que he titulado esto, La imagen de China en las obras de los poetas chilenos que visitaron China. Antes de todo, quisiera hablar un poco sobre el contexto. En mi tesis o mi presentación de hoy también se basa de un contexto de la Guerra Fría. En ese entonces, antes, en 1949, se trata de un hito para China, porque se construyó el nuevo sistema, el nuevo régimen, la República Popular China, y antes de esta fecha había viajes accidentales que fueron los de Ángel Gurruchaga, un poeta chileno, y Neruda hizo un tránsito en Shanghái. Y después de este año, todo este viaje se considera como parte de la diplomacia cultural de China que había mencionado antes, porque justamente al establecer el país le resulta difícil de entablar la relación diplomática con los países occidentales, porque lo bloquea y no se reconoce. Así que el gobierno chino, el gobierno de Mao especialmente, utiliza la diplomacia cultural, es decir, invitar a los intelectuales de Latinoamérica y de otros países para entablar un vínculo más suave que no tan político. Entonces vinieron nuestros poetas chilenos a China. Y Neruda fue el primer poeta y también el primer intelectual latinoamericano a visitar China. El primer viaje fue en 1951 y después, 6 años después, en 1957. Después Ángel Gurruchaga también visitó, incluso Nicanor Parra viajó a China siendo representante del Congreso de la Paz y hizo un recorrido largo en el país, pero no tiene tantos poemas o resultados. Y también este poeta, ¿quién no lo reconoce? Gonzalo Rojas. Él fue el primer consejero cultural de Chile en China. Eso lo vamos a ver después, pero no voy a hablar sobre su poema hoy. Y también visitó China en 1964 Pablo de Roca, que hemos hablado antes, mencionándonos también. Él fue invitado a China junto con su hijo y también hizo un viaje súper largo en China por casi medio año. Y también se trata de una característica del viaje desde entonces, que todo el viaje ha sido programado y súper largo. Visitar las comunas populares, el campo, los lugares más representados, y todo ha sido diseñado, programado, no tiene tanta libertad de salir fuera a comunicar con los demás, pero también hay excepción que puede decir.
Y luego el siguiente viaje fue en 1965, visitó otra vez Gonzalo Rojas, pero esta vez fue representante, creo que fue un telecante de un grupo de profesores universitarios. Y después sabemos que vino la revolución cultural en China, decimos, por 10 años y no había visitantes de los intelectuales tan grandes, intelectuales tan grandes como antes, pero sí que tiene grupitos pequeños, sin embargo, no tanto. Así que casi nada, al final vino Gonzalo Rojas. Este año se estableció la relación diplomática entre China y Chile. Sí, hay algunos papers, dice, gracias a los intelectuales latinoamericanos, los intelectuales que vinieron antes como Neruda, sí, gracias a su favor se establece esto, pero también un factor muy importante fue Salvador Allende, su presidencia. De hecho, en 1952, un año después de la primera visita de Neruda a la Nueva China, junto con Neruda y también otro pintor muy importante en esta época, José Bentuleri, y Neruda, José Bentuleri y Salvador Allende, ellos tres fundaron el Centro Cultural Chino-Chilena en Chile. Bueno, eso es el contexto y aquí me faltó decir una cosa, es el bloqueo de la relación entre China y Unión Soviética. Bueno, por eso Neruda fue la parte de pro-soviético y Pablo de Roca el pro-Mao. Y podemos ver claramente que después del final de los años 50, Neruda nunca fue invitado a este país. Y tampoco quiere, incluso escribe críticas sobre China, incluso hizo un discurso en el Parque Panquetano, eso. Y también en su libro, en su memoria, critica bastante al sistema, pero no tanto a los intelectuales o el pueblo común. Bueno, seguimos adelante. Bueno, sí, estos son los 6 poetas que investigo, que aquí hoy hablo sobre las mujeres en su poesía o en sus obras son principalmente de estos 3, Pablo Neruda, Ángel Gurruchaga y Pablo de Roca. Bueno, primero vamos a ver viaje y las obras de Neruda. Ese fue el primer viaje antes de 1949 al puerto. Ese puerto se trata de Shanghái, que Shanghái se representa como un puerto colonial y misterioso. Y después, en 1951, visitó otra vez y le resulta un poemario titulado Las uvas y el viento, y dentro hay un apartado titulado Las uvas de Asia, creo, o el viento de Asia, se me ha olvidado. Bueno, pero quería decir que este apartado, aunque titulado El viento de Asia, todos los poemas son sobre China, no de otros países de China, de otros países de Asia, que para él China es como un representante importante en Asia. Esa época la poesía fue épica y también en China se representa como una utopía roja. Y después de 6 años escribió odas. Ahí ese junto con su poeta favorito de China, Ai Qing, está en barco del río Yangtze. Y después en su prosa póstuma confieso que he vivido le expresó una desilusión al maoísmo. Y otro poeta fue Pablo de Roca. Fue invitado este año 64, pero antes ya ha escrito varios poemas sobre China. Ahí tiene un poema súper largo, publicado en su revista que edita él mismo, en Canto de Fuego a China Popular. Aquí podemos ver un perfil centrado de Mao, está en el centro. Y después de este viaje escribió un poemario. En chino se publicó un año después. Como podemos ver, entonces China sí necesita estas obras para apoyar. Y este poemario en chino se titula como himno
himno dedicado a Pekín. Esta fue la traducción de China. Sin embargo, en la versión español no es así, es China Roja. Sin embargo, esta obra ha sido olvidada. Medio siglo después fue reeditado en Santiago. Y también las investigaciones también han sido olvidadas. Como medio siglo después empezaron a hacer todo. Y otro poeta es Ángel Gurruchaga. Viajó una vez en 1920 a China y después en 58. Este viaje forma parte de la diplomacia cultural. Ahí escribió Anillo de Jade, que podemos ver una portada similar al de Neruda, que tiene un papel picado. Bueno, ahora entramos en la parte de las mujeres. Bueno, debería decir que la época de Mao fue la edad de oro para la emancipación femenina en China. De hecho, un año después de la fundación del país, en 1950 ya salió la ley del matrimonio, que fue muy importante para garantizar el derecho de las mujeres en el matrimonio, y como la libertad de la elección matrimonial y también la igualdad jurídica dentro del matrimonio. Y este es una revista titulada Las mujeres chinas. En su primer tomo, Neruda escribió un poemario dedicado a esta, no Neruda, Mao, disculpa, Mao está en chino. Mao escribió un poema ya que podemos ver si Mao le importa el derecho de las mujeres y eso. Y en este artículo yo investigo principalmente dos temas. Primero, la indumentaria, la ropa de las mujeres chinas, y también del otro, silenciado al sujeto socialista. Voy a hablar sobre todo en el trabajo y también la participación política de las mujeres chinas en esa época. Y a 5, ok. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo están las mujeres chinas en los ojos de los poetas chilenos? ¿Y eso fue una igualdad o una uniformización? Bueno, podemos ver unas fotos. Este es traje de Lelin. Bueno, ¿por qué dice traje de Lelin? Este traje fue muy popular en China en los años 50. Ha sido algo popular incluso en sacar la foto de matrimonio. Las chicas se visten así. Y de hecho este traje es traje de hombre en Europa, en el oeste, este de Europa. Sin embargo, al llegar a China ha sido un traje para las mujeres. Es algo interesante, igual lo llama como traje de Lelin, y al vestir así, como titulado de un político, se convirtió en algo muy popular. Y así Neruda escribió un poema titulado El desfile. Ahí dice: y así pasó la joven orgullosa vestida de azul obrero junto a su sonrisa, andando frente a Mao. Bueno, ese azul obrero fue otro traje que voy a presentar después. Bueno, para Neruda y para mí otros visitantes, los chinos siempre se visten lo mismo, todo en azul. Pero para mí, no solamente azul, también tiene otros colores, pero principalmente azul. Ahí dice azul obrero. Es como así, no encuentro una foto. Es algo de la televisión, pero sí, algo así. Este traje de Yatsen, Sun Yat-sen, el primer presidente de la República China, lo diseñó y le denominó con su nombre, y así como representante de la época. Y ¿qué ha pasado? Bueno. Y ahora vamos a ver otro traje, Braki. Ese Braki no es de China tampoco, importado desde Unión Soviética. Así que podemos ver, en ese entonces todo traje
está muy vinculado con el político. Como yo decía, el cuerpo ha sido como una forma de expresar la ideología. Ahí el plaqui es con más colores, mira, pero solo ha sido popularizado por unos años, no tanto. Y en el segundo viaje Neruda lo observó. Ahora las calles son el arco iris dedicado al refinado gusto de China. En su memoria. Bueno, otra imagen muy impresionante fue las mujeres armadas, mujeres soldadas y milicianas. Bueno, aquí tiene, porque en los años 50, 60, bajo Mao, el pueblo se dedica a la milicia, como está preparando por una guerra. Incluso los milicianos fueron al norte coreano, como apoyar a ellos contra norteamericanos. Bueno, así es un poema de Mao. Ahí las hijas de China tienen aspiraciones elevadas. Aman su uniforme de combate, no la seda ni el satén. Así que uniforme de combate lo elegían bastante, lo elevan a un nivel más alto. Ahí las mujeres milicianas, ahí representan en el desfile militar. De hecho, los visitantes extranjeros fueron invitados a la celebración nacional. Y ahí Pablo de Roca lo escribió en un poema, La Ovación Universal, y observó. Bueno, otro tema fue la participación en la política y su representación simbólica. Ahí, el primer viaje en Neruda su objetivo fue dar una medalla de paz a la vicepresidenta Song Xinlin. Y ahí escribió varios poemas, un poema dedicado directamente a ella, pero aquí observo algo interesante, porque tanto una medalla a Madame Sun Yat-sen en su título, sin embargo en China todo lo llamamos Sun Xinlin. Así que yo he visto que el nombre de esta mujer ha sido disminuido, ha sido desaparecido a los ojos de Neruda. Sin embargo, bueno, es vicepresidenta y también protagonista de su poema. Sin embargo, ahí solamente aparece el nombre de su esposo. Finish. Bueno, otra escritora, Ding es su mujer. Ding está en traje de Lenin también, su escritor, amigo de Neruda. Al final quiero terminar con un lema de China: las mujeres pueden llevar sobre sus espaldas la mirada del cielo, que refuerza el poder de las mujeres. Bueno, muchas gracias. Podemos conectar. Sí, yo. Vale. Bueno, quería dar las gracias, pero quería también hacer un poco de deporte y salir al estrado si es posible. ¿Puedo agarrar el micrófono? Sí. Ay, sí, es capaz, se apaga. Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Sobre todo a Jessica y a Nicole Yene, que no está aquí, está en Boston. Es una antigua colega mía de Barcelona, que conocí hace ya unos 12 años y me presentó al centro
y como estoy ahora en la India, colaborando con una universidad privada en el sur de la India, Manipal Academy of Higher Education, MAGE, y otras universidades, pues estoy muy en contacto con Jessica y le agradezco que me haya puesto en este panel. Y voy a intentar hacer un poco de deporte, porque bueno, es una mesa sobre corporalidad, pero yo vengo de las relaciones internacionales, económicas antes, ahora un poco más amplias, y lo que os voy a presentar es bueno, una perspectiva del sector del deporte en general, ampliamente visto, en un contexto amplio de relaciones internacionales. Esa es la primera parte, y luego una segunda parte me enfoco más en las grandes potencias de Asia, China y la India, y América, sobre todo América Latina. ¿Veis? Me muevo quizá un poco a este lado. Bien, ahí estoy, Mahe. No sé sánscrito, pero bueno, creo que ese es mi nombre en sánscrito. Y ese es otras versiones de mi nombre en otros idiomas. Esta es una pequeña línea de investigación realmente, porque yo hasta hace 2 años, 3 años no había tocado el tema del deporte. Mi único interés por el deporte es el montañismo, ir en bicicleta por la montaña, el deporte activo. Yo de pequeño jugaba al fútbol y al baloncesto, pero no lo sigo realmente mucho. Pero decidí durante el Mundial de Fútbol que ganó España escribir un pequeño artículo para el Observatorio de Política China, que está en Galicia y con el que colabora mucha gente de Iberoamérica. Y se enfocaba, como el título dice, a los fabulosos fútboles chinos. Luego lo explicaré con más detalle. Yo vengo de un enfoque de relaciones internacionales. Este no era el mapa que yo tenía en mi mente, esta no era mi visión del mundo, pero esta es la visión ahora que está surgiendo, sobre todo en Asia, donde los idealismos de organizaciones internacionales, diplomacia, sectores blandos quizá como la educación, el arte, etcétera, pues no son tan primordiales para explicar lo que pasa en el mundo, sino que el realismo está de vuelta. Vemos una especie de bipolaridad, aunque bueno, Rusia y China compiten un poquito dentro de su eje, de su campo, contra el grupo de países aliados por Estados Unidos, más o menos, aunque Trump está haciendo lo posible por resquebrajar esa alianza, sobre todo con Europa. Está hablando de romper la OTAN, o por lo menos diluirla un poco. Bueno, este mapa del mundo es preocupante porque para los expertos que han sido consultados hace poco en Europa y en América hay una gran posibilidad de que haya una tercera guerra mundial en los próximos años, hablan del 40%. Esta encuesta de la derecha es más reciente y es europea, y muchos europeos piensan que en los próximos años hay un 50% de posibilidad de tercera guerra mundial. Eso significa no necesariamente una guerra que acabe con la humanidad, pero bueno, sino una serie de guerras regionales y locales que se juntarían y crearían un problema sistémico muy, muy grande. Entonces, pero como hay todavía un 50% de posibilidades de que eso no pase, vamos a aprovecharlo e intentar que esto no suceda. Bien, entonces, ¿esto qué tiene que ver con el deporte? El deporte, veo yo, está justo en el medio de todas las dinámicas de las teorías de las relaciones internacionales y no ha sido estudiado plenamente desde ese punto de vista. El realismo dice que lo que importa son las capacidades militares y todo lo demás que se pueda convertir en capacidades militares. Ahora hay publicaciones que hablan de weaponization of everything, convertir en todo lo que se pueda de las sociedades, las economías, en armas para acrecentar las capacidades y el poder en general de los estados. Entonces, todos esos sectores idealistas están bajando, mientras que los sectores militarizadores están subiendo, excepto, veo yo, es una hipótesis, pero que ya la tengo relativamente elaborada, excepto el deporte. Como estamos en unas jornadas sobre arte, quería presentar un inciso sobre el mundo creativo, sobre todo las artes, la literatura. La UNESCO acaba de sacar un informe que dice que en los próximos 2 años este sector, en general el conjunto de sectores creativos, probablemente perderá un 24% de sus ingresos.
Esto es preocupante. Esto está pasando con la educación, etcétera, con otros sectores. Pero el deporte no es así. El deporte se ha estudiado desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista realista, el objetivo de los deportes es acrecentar el estatus, el poder blando de los estados. Otros autores dicen que el deporte ahora es el sector más cosmopolita para conectar las sociedades, porque hay miles de millones de personas que siguen el fútbol y otros deportes y crean una especie de comunidad que se acaba de entender a medio y largo plazo. Entre medios pues hay muchos estudios sobre la gobernanza de los deportes, sobre la economía de los deportes. Voy a mencionar dos en un momento. Este es un mapa simplemente que refleja que en el mundo hay miles de deportes. La mayoría pues, son locales. Aquí en Chile y en Argentina pues, hay deportes con animales que no son bien conocidos fuera de América Latina. En México está Ulama, otros deportes vascos, europeos, etcétera, que no son muy conocidos por el mundo. Pero bueno, la mayoría de los deportes que se han globalizado son de origen europeo y hay 35 en los Juegos Olímpicos y esto está creciendo poquito a poquito. Bien. Esto luego lo mencionaré también para otra cuestión. El World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, ha sacado un informe que dice que la economía del deporte está creciendo exponencialmente, pero se prevé que para el 2050 pues sea como 3 veces más grande que ahora. El deporte propiamente dicho y otros sectores alrededor del deporte como el turismo. Bien, la gobernanza del deporte es muy fuerte, muy estable y aguanta cualquier tipo de embestida realista de grandes potencias. Está muy bien estructurada por los Juegos Olímpicos, están estructurados desde hace décadas por el Comité Olímpico Internacional que está en Lausanne, en Suiza, en varias regiones con 206 comités olímpicos más miembros que las Naciones Unidas. Sabéis que son unos 192, creo, miembros de las Naciones Unidas, 206 comités olímpicos nacionales organizados desde la base hasta Lausanne a nivel global. El deporte rey todavía en el mundo es el fútbol y aquí tenemos al presidente de la FIFA capaz de aglutinar a 3 potencias del norte de América que ahora están muy enfrentadas, sobre todo Trump con las otras 2. Pero aún así, el fútbol, los Juegos Olímpicos en general, han aguantado durante décadas embestidas realistas. Son los años 80, Estados Unidos y sus aliados no fueron a los Juegos Olímpicos de Moscú y viceversa, 4 años después, la Unión Soviética y sus satélites no fueron a Los Ángeles. Pero bueno, pasó y todos siguen participando más o menos bien, sin ningún problema, en estas competiciones. Veremos a ver si Irán al final viene o no viene a México dentro de 2 meses. Bueno, México, Norteamérica, dentro de 2 meses, pero yo creo que al final vendrá y si no, pues dentro de 4 años, sin ningún problema. Bien, concretamente, ¿cuál es el papel de Asia y América Latina en todo esto? Yo lo he analizado para esta mesa y he visto que eso es cierto, que mi hipótesis idealista se cumple en las antípodas entre Asia y América Latina, que haya mucha lejanía, hay relaciones pacíficas, constructivas, económicamente relevantes entre Asia y América Latina. He estudiado un poquito superficialmente ya 4 zonas, Japón y ASEAN, Sudeste Asiático, no lo voy a mencionar con detalle, simplemente recordar que Japón ya desde los años 60 está muy implicada en este sector con los Juegos Olímpicos, ya ha tenido 4 veces Juegos Olímpicos, 2 de verano y 2 de invierno, y después el fútbol también, trajo a Zico de Brasil para fomentar el fútbol desde los años 90 y bueno, Japón está perfectamente implicada en este sector sin ningún problema. Mientras tanto, en otro polo opuesto están los países del sudeste asiático que están intentando crear un proceso regional de colaboración en el mundo del deporte, pero tienen sus problemas porque cada vez que hay unos juegos de sudeste asiático, el país el anfitrión los amaña un poco, mete sus deportes locales o amaña los otros deportes para ganar más medallas. Pero bueno, eso se está intentando resolver. Bien, ahora me centro en las dos grandes potencias de Asia. Primero China. El fútbol ha sido aceptado desde hace décadas, desde la época de Deng Xiaoping, sin ningún problema, excepto el masculino. Los hombres damos problemas, ¿no?
en el mundo del deporte. Por eso esto significa, ok, bien, más o menos, esto significa hay ciertos problemas. Porque hay mucha corrupción, se han creado ligas, se han dado de baja, se han creado otras y tal. Ahora está apostando por el fútbol de base y el fútbol femenino. El fútbol femenino, hay mucha gente que no lo sabe, debe muchísimo a China. En los años 80 y en los 90, China, el sur de China, Guangdong, Hong Kong, etc., fomentaron campeonatos internacionales que dieron lugares al Mundial de Fútbol Femenino, que es el que tenemos ahora. Bien. Y también el sur de China, pero otra provincia, Guizhou, desde el año 2023 está fomentando el fútbol de base amateur, un fútbol que llama de las aldeas. Desde el año 2023 y ya en 2028, solo en 2 años, va a haber un mundial de fútbol de las aldeas. En 5 años ha conseguido hacer esto. Es decir, que está intentando, hay mucha gente en China intentando que el deporte, 5 minutos, sí, pues avance de una manera bien, sin grandes problemas, dando prestigio al país, etcétera, pero bueno, fomentando la colaboración pacífica con el resto del mundo. Aunque el fútbol masculino de alto nivel ha dado problemas, con América Latina ha habido muchos intercambios, sobre todo masculinos, de jugadores, de entrenadores, de amistosos. Aquí hay algunas fotografías. Ha habido muchos patrocinios, inversiones de estadios. China ha invertido en infraestructura aquí en América Latina, como en otras partes del mundo, etc. Eso solo con el fútbol. Los grandes eventos, pues también destaca su participación normal, orgullosa, eso sí, en los Juegos Olímpicos. Acaba de terminar hace poco uno hace unos años de invierno, pero ha tenido los de verano. Quería haber sido anfitrión de los de verano del año 2000, pero no los consiguió, se los dieron a Grecia, quizá por la historia y tal, todo eso, ningún problema, no hace berrinches, no hay ningún problema, sino que hace una competencia relativamente sana. Y ha sido anfitrión de muchos otros grandes eventos sin ningún problema. Entonces, yo veo, por lo que veo, grosso modo, las relaciones con América Latina y con el resto del mundo son normales de competencia. Y por otro lado, pues también, como país que tiene sus propios deportes, exporta los suyos como puede, de una manera relativamente razonable. La gente a nivel particular, que vinieron los emigrantes, trajeron el kung fu, otras artes marciales, y el gobierno los apoya sin ningún problema. Por ejemplo, aquí en Chile, pues se practica kung fu como se practica en muchas otras partes del mundo. Algo parecido está ocurriendo ahora con la India. Bien. Muy parecido hasta el punto de que he puesto aquí el fútbol masculino de alto nivel tiene muchos problemas de corrupción también que se están intentando resolver, trayendo entrenadores, jugadores del extranjero, pero como eso tarda tiempo, pues se está fomentando el nivel de base. Yo no sé si hay fútbol femenino en la India, creo que no, creo que eso es una diferencia con China y con Japón, de hecho. Pero bueno, está haciendo lo posible para resolver los problemas que tiene el fútbol y fomentarlos porque hay muchísimo interés. Hay muchísima afición por jugadores y equipos de Europa y de América. Mira, este soy yo, mi oficina está aquí y estos son alumnos del Departamento de Relaciones Internacionales. Este es del Real Madrid, este es del Barcelona y este ya no me acuerdo. Pero preguntas a la gente y muchos tienen interés por Europa, por España y por América Latina. No he conseguido una foto, pero sí que hay gente que lleva camisetas de Messi y de Brasil por la ciudad, por el campo. Es decir, que con América Latina hay mucho interés también. Bien, los grandes eventos. Ahora India está pujando muchísimo para albergar, como China y Japón en décadas anteriores, grandes eventos multideportivos. Ya los más importantes es el de la Commonwealth en el año 2030, eso creo que está asegurado, y ahora está compitiendo con Chile y con otros para los Juegos Olímpicos del 2036. La competencia creo que es sana. La lleva sobre todo un miembro del Comité Olímpico Internacional muy famoso, que es Nita Ambani, que es la mujer del clan Ambani, que es uno de los clanes más ricos de la India, y están intentando que los Juegos Olímpicos vayan a Gujarat, de donde es Modi. Entonces pues el gobierno y el grupo Reliance de los Ambani pues están ahí compinchados un poquito, me imagino, para intentar conseguir que los Juegos Olímpicos no vengan a Chile, sino que se lleven a Ahmedabad.
Yo tengo mis ideas, si hubiera tiempo luego los menciono de cómo Chile y la India podrían colaborar un poquito, etc. Pero bueno, otra, ya casi acabo, el cricket, por ejemplo, es un deporte de origen europeo que llevaron los ingleses por sus colonias al Raj indio, y muchos indios acabaron en el Caribe y lo han llevado y son los que han exportado el cricket por aquí, por América. Por Sudamérica sobre todo. Aquí hay algunas pequeñas fotos, creo que esto es el cricket en Chile, sí, esto es en Chile. Y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles también va a haber cricket. India, con Inglaterra y otros han hecho mucho esfuerzo para que el cricket se esté globalizando de una manera bueno, que sea apreciado por todo el mundo. Bien. Y también, bueno, la India está promocionando de una manera normal, razonable, con el apoyo de gente local, pues otros deportes autóctonos que no sé si son conocidos, yo no lo conocía muy bien, vosotros a lo mejor sí. El kabaddi es una lucha, ¿alguno lo conoce? Jessica a lo mejor lo conoce, sí. Kabaddi es una lucha de grupo, hay varias modalidades y desde el año 99 está en Argentina, no sé si en Chile, a lo mejor también, gracias, bueno, pues al interés de unas personas locales que lo trajeron y tal, y este mes, a principios de abril, ha habido en Argentina, esa foto es pequeña, por eso le he traído otra, el primer campeonato sudamericano al suroeste de Buenos Aires, creo que es. Y nada, bien, pues esto se está expandiendo y es natural, es fabuloso y debería ser así. Entonces yo creo que, con esto acabo, que el futuro, que esta es una investigación secundaria para mí, lo voy a intentar expandir y creo que hay que entender mejor el sector del deporte en general, sus dinámicas globales, y intentar corroborar mi hipótesis de que es el sector más importante para mantener un poco el equilibrio entre las presiones realistas, militaristas y las idealistas de crear redes competitivas y cooperativas, pacíficas por el mundo. Entonces, como también hago algo de consultoría política, pues sugeriría que se exportaran más deportes, ya globalizados más o menos y locales por el mundo de las maneras que se puedan, desde el punto de vista político, con partenariados políticos, con acuerdos económicos, con acuerdos sociales, porque, reitero del principio, el deporte tiene componentes políticos, económicos y sociales bastante amplios. Y luego intentar conectar con otras actividades que les falte quizá el espíritu deportivo. Si hubiera un acuerdo económico, político, que presentara ciertas dificultades, pero se llega, porque las culturas son diferentes, una cultura es autocrática, otra es democrática, etc. Si se implanta la idea de que el deporte tiene que estar en el centro del acuerdo de inversión, por ejemplo, económico, para una fábrica o lo que sea, si se implanta que tiene que haber unas competiciones deportivas transparentes y tal, donde todos participen bien, yo creo que eso estabilizaría la situación, reduciría los problemas y favorecería a medio y largo plazo la consecución de intercambios económicos, políticos, etc. En enero de este año próximo que viene, hay un congreso en Taiwán de una asociación asiática de hispanistas. Voy a intentar presentar esto y si alguien está interesado, que me contacte y podemos colaborar. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, César. A continuación, vamos con la presentación de Paola Enríquez. Ella es doctoranda en Comunicación de la Universidad de la Frontera, periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de la Frontera, profesora a nivel medio Lenguaje y Literatura de la Universidad de San Sebastián y magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Frontera, como también magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos de la Universidad Andrés Bello. Su presentación se titula Virtud, Castigo y Traducción Moral, K-Dramas y Lectura Ética en Chile. Gracias, Paola. No, acá, ¿me escucha? Sí. Bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde. El texto, no sé qué pasó. Bueno, ha tenido varios títulos porque es un trabajo que está en proceso. En esta primera etapa es un ensayo que
levanta la problemática, la limita y genera hipótesis basadas en eso. Posteriormente ya pasará al análisis práctico y después de recepción. Pero por ahora está en esta etapa. A ver si me funciona. Ahí está. Bueno, el marco en que se genera este trabajo es en el soft power de los K-drama, que han ganado terreno y visibilidad dentro del país. En los años 2000 eran un contenido exótico que veía una comunidad limitada de personas, que tenía en sí varios problemas de traducción, sobre todo de doblaje también, donde se perdían varios de los sentidos originales. Luego fue expandiéndose, y sobre todo con las plataformas de streaming actualmente, donde varios y los que vamos a observar ya han estado en el top 10 de estas plataformas y también han generado comunidades interpretativas alrededor de ellas, donde se han resignificado muchos de los valores que se presentan dentro de esta obra. Bueno, lo que observa este ensayo es el proceso de traducción moral de los valores dentro de estos mismos escenarios. Por un lado, el proceso mismo de traducción en estas plataformas que intentan generar simultaneidad sobre los procesos y a la vez también la traducción que hacen las comunidades receptoras, frente a lo cual se levantan hipótesis. Y el subtitulaje aquí presenta el primer problema que se va a observar. Para partir en este trabajo me baso en la teoría de Clifford Geertz sobre el entramado de sentidos y significaciones en el que vivimos y del que no podemos escapar. También la intervención de Bárbara Cassin sobre la traducción, donde este proceso funciona desde el mismo momento que se emite la enunciación. Y para entender que hay una importación de la moral coreana y la producción de una nueva moralidad que se genera a partir de esto, que tiene que ver también con el formato de serie y de teleserie que ya estaba completamente afianzado dentro de la dinámica latinoamericana. Ya estoy intentando pasar lo más rápido posible. Uno de los puntos que más observé, porque este trabajo nace de estar observando muchas de estas series y ver que había una respuesta emocional en los personajes que iba mucho más allá de lo que el subtítulo podía entregar o permitía ver. Y es que muchas de las nociones honoríficas, incluso de la moral confuciana, no está traduciéndose y carece de un contexto para que lo pueda entender un público general, que es actualmente quien lo consume. Y esto también genera una idea de horizontalidad en quienes reciben o perciben este contenido. También que lo ve lejos del contexto cultural de donde se emerge este discurso, suele traducirlo también a sus propias lógicas y muchas veces también a las problemáticas sociales que se presentan dentro del texto. Bueno, otra de las teorías que sustentan este estudio es el framing de Edman, que plantea que todo texto es codificado dentro de un contexto, una estructura mental que ya tenemos, porque interpretamos el contexto, sea moral o sea de algún tipo, lejos de la sensibilidad en la que fuimos construidos y la sensibilidad donde hemos sido educados. Entonces también estamos traduciendo esto al universo cultural occidental y emerge también el discurso cuando parte la construcción de este K-drama desde la emocionalidad y la construcción de los valores propios de, en este caso, Corea. Un primer acercamiento a esto son ciertos conceptos que en la traducción en los primeros K-dramas aparecían textuales, no eran traducidos porque su traducción era difícil, pero los esfuerzos de Netflix por volver esto universal ha generado una traducción que muchas veces pierde el valor real que tiene. Caso de Opa, Zumbai, Ahuma, que no se refiere solo a un rol o un rango, sino a una deuda moral que se tiene o se posee en el contexto, el lugar donde estás dentro de la familia, lo cual es fundamental para las relaciones humanas dentro de Corea, y que muchas veces son traducidos como palabras propias de nuestro escenario, como hermano o hermana,
siendo que tiene un significado mucho más profundo. Bueno, para hacer este estudio y por generar este análisis me baso en 3 universos. Una es la noción de tercer espacio de Homi K. Bhabha, que habla que este significado va a generar un efecto en la recepción de los sujetos, que sí o sí se está generando este doble valor en el mismo proceso en que el titulaje o el subtitulaje genera ciertos problemas de interpretación. Y la pedagogía activa, que tiene que ver con el poder que tienen las producciones para educar sobre valores a las poblaciones, que tienen los melodramas en general. Y que en Chile ya tenía las teleseries, sobre todo en la época antigua y gran parte en toda Latinoamérica, con la promoción de leyes, la aceptación de determinadas normas, el condicionamiento de comportamientos, también con la apertura o no el entendimiento de la narcocultura, que tanto reflejo fue de Latinoamérica. Entonces existía una comunidad que se educaba emocionalmente desde las teleseries. Las teleseries siempre ocuparon ese escenario. Luego, con el cambio de los sistemas de consumo, el melodrama también pasó a estas series y universos que trajo una apertura grande ya no solo de información, de conocimiento sobre los sujetos, sino de la construcción también de esta pedagogía de emociones. De enseñarnos a ver estas emociones, a comprender la justicia, que es un tema recurrente dentro de la industria del K-drama. Bueno, y la crisis de legitimidad es un fenómeno que afecta a todo el sur global y que de alguna manera, como vamos a ver en los ejemplos, es reiterativa dentro de los K-dramas. ¿Estoy yendo hacia atrás? Sí. Ya. Bueno, la crisis de legitimidad tiene que ver con el escenario actual donde las instituciones se han recogido dentro de su rol protector y las personas tienen que comenzar a actuar dentro de la escena pública. Dentro de los K-dramas que vamos a ver muy superficialmente, esto es muy reiterativo. En ambos, los personajes no tienen un respaldo institucional y tienen que salir a solucionar los problemas de alguna manera con sus propias habilidades, sus propias fuerzas. Y en gran parte de la teleserie tienen ciertos conflictos morales sobre hasta dónde pueden llegar y cuánto lo que están haciendo es una acción buena o no. Tienen crisis dentro también porque tienen que tomar decisiones. Y esas de sus decisiones son las que después también se traspasan y son enseñadas. Bueno, como algunos ejemplos, este es un texto de Murges que salió en 2018, que analizaba cómo la teleserie Salve Jorge en Brasil había ayudado a la apertura sobre los temas de género dentro de la sociedad. Y bueno, también sabemos que ya hace un tiempo estos escenarios emocionales y sistemas de justicia de Oriente han venido a traspasar también las conductas de otros países, han traspasado su escenario. Desde las protestas de Nepal, donde aparecía War and Peace, hasta las protestas en Chile, donde esto también aparece de manera recurrente. No, sigo yendo hacia atrás. Ya. Bueno, voy a pasar al análisis porque me quedan pocos minutos. Para este estudio se analizaron 3 K-dramas que tienen por sí este mismo escenario donde el héroe es un sujeto que tiene que salir a resolver los problemas con sus propias habilidades, con su propia construcción de lo justo y lo injusto, y que tiene el desamparo de las instituciones por un lado. En La Gloria, el tema recurrente es el bullying que enfrentan los personajes y que lo conlleva a tener acciones de venganza, pero en este caso es entendido como un sistema de defensa ante la injusticia. Y el desamparo de ahí es la escuela, la justicia, todos los sistemas dejan a este protagonista a su suerte. En Aterrizaje de Emergencia a tu corazón es un drama que se realiza entre un escenario político de las dos Coreas, donde la protagonista por algún problema termina en Corea del Norte y para volver
tiene que nuevamente ocupar todas sus habilidades y sus estrategias para poder volver por su propia cuenta. También fracasan todas las instituciones de relaciones internacionales y es ayudado por una persona que realiza ahí un sacrificio por ella, un sacrificio de amor, pero también que es un sacrificio cultural o moral frente a las desigualdades en que viven. También exhibe las desigualdades de clase, que son un escenario recurrente dentro de estas construcciones discursivas. Y el último es Sabueso, que salió hace poco y que tiene que ver también con este protagonista que tiene que pelear contra las desigualdades de los prestamistas, de los grupos delictuales que existen dentro de Corea. También hay un desamparo de las mismas instituciones. No tengo tiempo. Y bueno, uno de los escenarios donde se observa los problemas para poder traducir este universo moral tiene que ver con el subtítulo que en este caso las plataformas están haciendo para poder maximizar. Vale decir que los 3 dramas estuvieron en el top 10 de Chile, también en el top mundial, y que tuvieron una gran repercusión también en los medios nacionales de divulgación. Para el caso del primer K-drama analizado, que es Gloria, el Jundamal tiene que ver con un lenguaje honorífico que se ocupa para referirse a ciertas personas que tienen como cierta autoridad más que uno, pero también depende de estos roles morales que hay dentro de la sociedad, como de la reciprocidad que se tiene que dar a distintas personas. En este caso, en el K-drama se ocupaba con ironía. Entonces, muchos de los conflictos reales estaban en el diálogo donde se enfrentaban los personajes, y este trato, que era respetuoso, venía cargado con la ironía, con la doble moral, con una forma de decirle que eran las peores personas que habían conocido en la vida, pero estaban traducidos de una manera mucho más formal que la misma emoción representada en el drama. En el dogmu es también un término que en varios momentos en aterrizaje de emergencia era traducido como amigo, pero en realidad es un término que tiene una identidad mucho más fuerte dentro de lo que es Corea del Norte, que era el contexto del drama, que tiene que ver con ser camarada, con estar en el mismo escenario, compartir los mismos valores, la igualdad, el compañerismo. Era un término mucho más profundo que la misma traducción. Y por último, en el K-drama Sabueso, el Yuri tiene que ver con un deber o lealtad que se sostiene de manera moral entre los personajes. Recordemos que es una sociedad donde los valores son estructurantes de los roles que se ocupan. Y vemos que los personajes también tienen gran parte de la identidad militar que los caracteriza, y de estos van a dar la vida por un compañero porque fue un superior de marina. Algo que tiene valor dentro del contexto de una sociedad donde el servicio militar es obligatorio y donde se forman comunidades de sentido alrededor de eso. En este caso, los marines. Bueno, me quedan 3 minutos. Este es el primer escenario de análisis. Hay más elementos dentro de la subtitulación que Netflix está haciendo, teniendo en cuenta que gran parte va del coreano al inglés y luego al español y otras lenguas, donde los sentidos morales y la identidad de la misma sociedad se han ido perdiendo. Y también, como este es su levantamiento de problemática, queda ver también cuánto de eso se está reinterpretando de otras maneras. Varios conceptos como el OPA ya son parte del escenario común de la sociedad latinoamericana y la sociedad chilena, debido también a las demás industrias culturales, pero no siempre tiene el mismo significado que en el contexto original. Y en eso también tenemos que ver cuánto de esta pedagogía emocional también nos está entregando esta traducción para hacernos comprender o no visiones de justicia, de lealtad, de virtud dentro de nuestro propio escenario latinoamericano. Bueno, y la bibliografía, las referencias ahí para que lo puedan ver. Fue bastante difícil poder resumirlo, ya estoy en el tiempo límite, así que lo voy a dejar hasta acá. Si hay más preguntas, las agradeceré. Eso.
Está ahí, ahí. Bueno, estamos como en el tiempo. Igual ahí quedan minutitos, Jessica, como para hacer una pregunta. O no sé si hay alguien que quiera comentar algo. O una pregunta. Bueno, yo simplemente quiero decir que hay un mini resumen, pero más que resumen es muy interesante cómo se va viendo el asunto. Bueno, la mesa es del cuerpo, ¿no? Entonces también un poquito cómo destacar eso. Me surgieron muchas ideas en torno también a algo que a propósito, y no es para hacer propaganda, pero a propósito del libro que se va a presentar ahora sobre lo chino en Chile, que hay un capítulo que habla de todo el asunto de la figura exótica o erótica de la mujer china desde la mirada occidental, ¿no? Interesante esta como diferencia que se ve desde estos poetas contextualizándolo dentro de esta mujer vestida al estilo Mao o de la época, con colores, ¿no es cierto?, de la ropa que se utilizaban en esa época, pero también ahí está un poco la pregunta de si esa figura es una figura más bien andrógena o qué pasa con eso, ¿no? Ahí te lo dejo, pero para que lo... no sé, como, sí lo pensé mucho desde la sexualidad, ¿no? Cómo juega un rol ahí, entendiendo que en general la tendencia desde el occidente hacia la figura asiática femenina está muy vinculada con el erotismo, con una figura más exótica, ¿no? Y cómo juega un papel quizás también desde el contexto comunista versus capitalista, ¿no? Entonces, en eso, el deporte también, a propósito de eso también, como esta corporalidad, cuando dices de que el fútbol femenino empieza a ser muy desarrollado y difundido por los mismos chinos, cómo se trabaja también en esa corporalidad femenina, llevándolo un poco a eso, me pareció muy interesante, pero también viendo el deporte como un juego. Creo que el concepto de juego, a propósito de lo que tú estás investigando, adquiere una relevancia importante, porque yo creo que no solamente los deportes en general que conocemos, sino también el juego, el ajedrez, por ejemplo, los juegos de mesa, en fin, también van más allá de un tema político, o sea, pueden pasar a ser un elemento transversal y que puede generar también un vínculo, es decir, la competencia del juego, que en el deporte también está presente, ¿no? Entonces ahí como, eso era algo que también le estuve dando vuelta un poco a lo que comentaba. Y lo de Paola también un poco, Paola, a propósito de la horizontalidad que dices, de cómo se va, claro, mitigando, o más que mitigando, no se ve o se neutralizan estas diferencias que hay, que pasa con la corporalidad, no del lenguaje, sino de las personas, ¿no? Ahí creo que eso también me parece como muy interesante observarlo. Bueno, esas son ideas nada más que están ahí presentes, quería comentárselas. Si hay alguien que tiene una preguntita, si no ya cerramos, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias a todos y a todas.